Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompaña nuevamente ahora en este día viernes que acostumbramos a hacer nuestros repasos semanales. Saludamos con mucho gusto. Damos una bonita bienvenida a estudiar a nuestro repaso lección número 12, Esther y Mardoqueo. Nuestro versículo Lucas 49:6. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Gracias, Rosalena. Sí, esta historia de Esther y Mardoqueo que habla mucho la Biblia, podemos ver que pasó algo importante en esta semana que miramos acerca de ese ministerio transcultural que se encuentra en este libro, ¿verdad? Porque como estas personas, Esther y su pariente Mardoqueo, a pesar de que eran judíos y vivían en otra capital, tuvieron esa oportunidad de testificar de Dios, ¿verdad? Así es, para el día domingo, cautivos en una cultura extranjera. Este día vimos, para introducir un poquito antes de la historia de Esther y Mardoqueo, la historia de estos jóvenes que también estuvieron en una cultura extranjera, ¿verdad? La historia sagrada nos ha mostrado que cualquiera que sean los decretos terrenales, aunque sean favorables a la fe, la fidelidad debe de provenir del corazón, así como provenía del corazón de estos muchachos, Daniel y sus amigos. Analizamos en el libro de Daniel, capítulo 1, en el capítulo 3 y en el capítulo 6, varias historias de cómo estos muchachos dieron testimonio de ese Dios. Al principio del capítulo 1, acerca de la comida, cómo estuvieron dispuestos a no comer la comida del rey y al final se vio que tenía resultados importantes para ellos en su salud. Sí, no se contaminaron con la comida y Dios le dio sabiduría en gran manera a esos jóvenes. Luego en los capítulos siguientes, tercero y sexto, nos habla cómo también ellos fueron obedientes a Dios, aunque arriesgaron sus vidas. Pero, sin embargo, triunfaron, se podemos decir, ¿verdad? El día lunes 18 de diciembre vimos ante un tribunal extranjero. Aquí ya estamos viendo la historia de Esther, ¿verdad? Y este día analizamos el capítulo 2, pero antes vimos que en el capítulo 1 cómo se desarrolla esta introducción para ver la actuación de Esther, si podamos decir. ¿Por qué? Porque el rey tenía a su esposa Vasti. Sin embargo, en una reunión, en una fiesta, ¿verdad? Ella no quiso obedecerle y pues se le aplicó la ley que había en ese entonces de que esa reina tenía que ser destituida. Y como ya no había reina, entonces tenía que haber otra reina. Por esa razón es que aquí aparecen por primera vez Esther y su primo Mardoqueo. ¿Verdad, Rosalena? Así es, parece que Mardoqueo, como funcionario de la realeza, estaba sentado a la puerta del palacio y residía en la ciudad de Susa, con Esther, su hija adoptiva o prima. Sí, entonces ellos por esa razón tuvieron oportunidad de participar en este concurso de belleza para sustituir a la reina anterior, porque ya vivían ahí a pesar de que eran judíos. El día martes vimos el testimonio fiel de Mardoqueo. Ahora aquí podemos ver cómo empieza a ponérseles las cosas difíciles, ¿verdad? A Mardoqueo. Sí, a Mardoqueo primeramente. ¿Por qué? Porque el rey le había dado toda autoridad a Amán y a tenían que adorarle y rendirle homenaje todas las personas. Sin embargo, como nos dice en el capítulo 3 que analizamos del 1 al 15, los versículos 1 al 15, Mardoqueo no se le inclinaba hacia Amán, ¿verdad? No, ni se arrodillaba ni se humillaba. Sí. En Esther 3:2, la Biblia
no da la razón por la que Mardoqueo no se arrodilló ante este hombre, pero nosotros sabemos por qué. Él era un judío fiel. Mardoqueo no estaba dispuesto a rendir homenaje a un descendiente de Agag, un amalecita enemigo de su pueblo desde el Éxodo. Sí, y Mardoqueo, como dijiste, no se arrodillaba ni se humillaba, porque él creía en su Dios, ¿verdad? Creía en su Dios. Así que cuando Amán se da cuenta, en vez de vengarse contra él solamente, él decidió eliminar a todos los descendientes judíos que había en ese entonces en ese país, ¿verdad? Pero sin embargo, Mardoqueo pudo dar testimonio de su fe, una fe a la que se adhirió con tanta fuerza que puso en peligro a él mismo, y no solamente eso, sino también a todo el pueblo, ¿verdad, Rosalena? Así es. El día miércoles, para esta hora. Para esta hora. Una frase muy pronunciada en el libro de Esther, o cuando se nombra Esther. Este día analizamos el capítulo 4 de Esther y vemos para ese entonces cómo se había dictado ese decreto que el rey lo mandó por sugerimiento de Amán, ¿verdad? Que se tenían que matar a todos los judíos porque no les servían. Sí, es que buscó un plan, fue desarrollando un plan, engañando también al rey, y el rey, sin saber que su esposa, la que amaba tanto, Esther, era judía, aprobó ese plan. Pero cuando Mardoqueo se puso en contacto con Esther para pedirle ayuda, ella llevaba varios años casada con Asuero, pero en Persia había una ley: nadie podía acercarse al trono del rey sin invitación expresa del monarca. Sí, y cualquier cosa que hiciera alguien, pues estaba arriesgando su propia vida, y Esther pues tenía que hacer algo, ¿verdad?, al respecto. Por eso la fe de Mardoqueo intentó despertar la fe de Esther, porque al principio Esther no sabía de qué se trataba, pero cuando le comunicaron todo, entonces ella estuvo dispuesta también a efectuar esa fe. Sí, por eso lo dice Mardoqueo: no pienses que por estar en la casa del rey serás la única en librarte en todos los judíos, porque ella era judía. Porque si de todos callas ahora, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte. Sí, porque Dios de alguna forma los iba a librar, ¿verdad? Así es. Sí, pero le continúa diciendo: pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y entonces le menciona esa pregunta y esa frase que se menciona mucho en este libro. ¿Quién sabe si no fue para esta hora que ha llegado al reino? Sí, nosotros ahora podemos analizar que sí, que yo creo, bueno, yo en particular creo que Dios había acomodado las cosas para que Esther estuviera en el reino y pudiera interceder y hacer algo por todo su pueblo, ¿verdad? La fe de Esther fue puesta a prueba cuando Mardoqueo apeló a su amor por su pueblo, ¿verdad? Y una vez que tomó la decisión de involucrarse, no dudó en arriesgar su vida, sino que lo hizo, pero lo hizo de buena manera. Yo creo que es algo que nos enseña algo bien para nosotros. Cuando nosotros tenemos alguna necesidad, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios y orar y ayunar también, como lo hicieron ellas. Ella dice que ayunaron. Ella le dijo a Mardoqueo que le dijera a todo el pueblo, ancianos, niños, animales. Dice: yo también ayunaré junto con mis doncellas durante 3 días. Después me presentaré ante el rey, y si perezco, que perezca. Sí, se estaba dispuesta a arriesgar su vida. Así que Mardoqueo envió esta información a toda la comunidad judía de Susa, y mientras ellos ayunaban y oraban, Esther se preparó para el peligroso momento de entrar a la presencia del rey, que ya después vemos en los capítulos subsiguientes, en el 5 sobre todo, cómo nos habla de que el rey le agradó que pasara Esther, ¿verdad? Sí, pero fíjate que le agradó porque Esther dice que se puso el vestido real
Me imagino que se ha de ver hermoseado demasiado. Se presentó en el patio interior del palacio del rey frente al aposento del rey. Sí, entonces el rey al último ¿Le agradó? le agradó y no murió y le pidió lo que quisiera, le podía dar, ¿verdad? Entonces en los siguientes capítulos, como decíamos, pasaron las demás cosas, que se aprobaron otra ley para que el pueblo de Dios, los judíos, se defendieran y ganaron al final, como lo podemos ver ya el día jueves 21 de diciembre, acerca del título El milagro de Purim. Este milagro se puede explicar ya que ese Purim era el momento en que ellos habían triunfado y entonces decidieron cada año conmemorarlo, ¿verdad? Dar gracias a Dios porque los había liberado. Y esto es lo que analizamos en este día, el capítulo 9, de los versos del 1 al 12. Como el resultado del esfuerzo de Esther, los judíos se defendieron y se enseñorearon de los que los aborrecían, y dice que mataron a muchos. Por eso iniciaron ese día del Purim. Aquí vemos cómo Dios obró mediante estos acontecimientos. Los persas notaron las acciones de Dios en favor de los judíos, y el resultado, muchos de los otros pueblos se hacían judíos, como lo vemos en Esther 8:17. Este es un gran ejemplo de cómo el Señor pudo obrar para llevar las almas perdidas al conocimiento de Él. Fíjate, Rosalina, que al final este es el propósito por el cual Dios hizo todas las cosas, ¿verdad? De que dieran testimonio, y no solamente dar testimonio, sino que otras personas quisieran unirse a Dios como judíos en ese momento, junto con ellos, ¿verdad? Así que también es un buen ejemplo para nosotros de cómo al dar testimonio de Dios de buena manera, podemos ayudar a que otras personas se conviertan a Dios. Y eso es lo que nos hablaban los desafíos, ¿verdad? Que oremos para que Dios nos dé el valor de compartir algo que Él ha hecho en nosotros con otras personas. Y también, pues, comenzar ¿El otro desafío? el otro desafío narrando las cosas que Dios ha hecho y escribiéndolas para que no se nos olvide. Y revisarlas y orar otra vez por esas mismas cosas. Por esas mismas cosas y por esas personas que también desean conocer de Dios. Para hoy, viernes 22 de diciembre, para estudiar y meditar, vamos a ver algunas citas del Espíritu de Profecía que nos gustaría compartir con ustedes. La primera dice: a toda casa y toda escuela, a todo padre, maestro y niño sobre los cuales ha brillado la luz del Evangelio, se formula en este momento crítico la pregunta que se le hizo a Esther en aquella crisis decisiva de la historia de Israel, que decíamos: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y también viene una cita que habla acerca de las mujeres. Rosalena, me gustaría que nos las leyeras, por favor. En tiempos antiguos, el Señor realizó maravillas mediante mujeres consagradas que unieron sus esfuerzos con aquellos hombres que habían sido llamados a ser los representantes de Dios. Hubo mujeres que ganaron grandes y decisivas victorias. Más de una vez en tiempo de crisis, fueron colocadas en posiciones importantes que les permitieron salvar muchas vidas. Mediante la reina Esther, el Señor efectuó una poderosa liberación de su pueblo. Cuando parecía que no había poder humano que pudiera salvarlos, Esther y las mujeres asociadas con ella oraron, ayunaron y actuaron prestamente y lograron la salvación de su pueblo. Sí, culmino diciendo esta cita: muchas mujeres convertidas pueden realizar cosas importantes desde posiciones más humildes. Muchas lo han hecho y aún están listas para hacerlo, nos dice el libro Hijas de Dios. Así que muchas gracias porque nos han acompañado en esta semana. Que el Señor les siga bendiciendo. Que tengan un bonito fin de semana.
Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza, porque no hay día completo sin adoración.